¡Alerta! Si te pasa esto, tu dolor de pecho es peligroso y nadie te lo dice. El dolor de pecho no siempre está asociado a problemas cardíacos. Puede tener otros orígenes y con frecuencia es fácil confundirlo. En el año 2021, solo en México, alrededor de 177,000 personas fallecieron por infarto al miocardio. Si bien la patología cardiovascular es la más frecuente, existen otras causas importantes de dolor de pecho que debes tomar en cuenta, ya que algunas de ellas son igualmente muy peligrosas. ¿Sabes qué otros problemas pueden originar dolor en el pecho? Pues quédate viendo este video y te contamos todo acerca del dolor de pecho y sus causas. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿El lugar donde te duele el pecho importa? Cuando tienes dolor torácico, la localización y la forma del dolor son aspectos muy importantes que tu médico siempre te va a interrogar. Por ello, es importante que expreses con la mayor claridad posible todos los detalles, ya que esto es fundamental para lograr que tu médico haga un diagnóstico clínico y solicitar los exámenes correspondientes. Una de las características del dolor que más se toman en cuenta es la ubicación. No es lo mismo un dolor ubicado hacia los costados que el dolor que está ubicado en el centro del pecho o el dolor que se irradia hacia la espalda o la parte baja del cuello. Es característico que el dolor del infarto no solamente esté ubicado a nivel del centro del pecho, también puede tener una irradiación que va desde el abdomen, brazos, cuello, mandíbula o incluso la espalda. Pero no solamente con las características o ubicación del dolor se puede hacer un diagnóstico correcto. Los médicos se toman muchas precauciones, ya que es difícil muchas veces diferenciar un dolor torácico de origen coronario a otro problema cardiovascular, pulmonar, una crisis de pánico o un dolor osteomuscular, tan solo por el interrogatorio. En casi todos los casos de dolor torácico, los médicos siempre deben descartar los síndromes coronarios en primer lugar y algunas causas muy importantes que pueden poner en riesgo tu vida. Una vez descartadas estas causas, se puede con más calma proceder a realizar otros exámenes y tratamientos adecuados a la sospecha diagnóstica. Si bien la ubicación y su irradiación ayuda, es preciso que tu médico realice otras pruebas importantes para poder establecer con objetividad la causa. 8 signos que si los tienes debes marcar al 911 o acudir al hospital de inmediato. Número 1. Dolor opresivo. Si tienes dolor opresivo o sientes una presión o peso en el centro del pecho, acude inmediatamente a tu médico o llama a una ambulancia. Si esa sensación de peso sobre tu centro de pecho parece en forma repentina o bien luego de una actividad y mejora justo en el momento en que tienes reposo, es también un signo importante de considerar. El dolor opresivo o sensación de peso en el centro del pecho es la forma más característica de la aparición de un infarto del corazón. Número 2. Dolor referido. Debido a la forma como se transmite la sensibilidad de los órganos que están ubicados dentro de la caja torácica y la cavidad abdominal, es común que el dolor de origen cardíaco se pueda manifestar en un sitio diferente al centro del pecho, que es el área donde está ubicado el corazón. Puede percibirse como una sensación de dolor en los brazos, sobre todo en el brazo izquierdo. Puede ser dolor en el cuello o en la mandíbula, o incluso en el epigastrio o boca del estómago. La aparición brusca del dolor en cualquiera de estos sitios puede hacer sospechar de que algo importante está ocurriendo, por lo que debes acudir a un centro de emergencia. Número 3.
Dolor en el cuello o mandíbula. El dolor de cuello o en la mandíbula es particularmente una de las formas más comunes, como se expresa el dolor de origen coronario, sobre todo en mujeres. Si aparece un dolor en la mandíbula de forma repentina, no dudes en consultar a tu médico de urgencia. Número 4. Dificultad para respirar. La dificultad para respirar puede ser la manifestación clínica principal de muchos problemas médicos, principalmente pulmonares, tales como las infecciones respiratorias, bronquitis y asma. Sin embargo, también puede presentarse cuando aparecen en forma aguda o brusca, asociado a problemas más graves, como el embolismo pulmonar, por lo que en todos los casos debe evaluarse con cuidado en un servicio de emergencia. Número 5. Aturdimiento o mareos. Los mareos y vértigo, así como la sensación de aturdimiento, pueden expresar una falta de oxigenación a nivel cerebral, lo cual ocurre cuando hay alguna arritmia o falla aguda del corazón, o bien cuando no hay suficiente oxígeno por algún problema pulmonar. Si aparecen en forma aguda estos síntomas, acude a emergencia. Número 6. Fatiga. La fatiga puede representar también una falta de oxigenación o en circulación a nivel de los tejidos. Cuando aparece en forma brusca, es un síntoma importante que debe ser tomado en cuenta y no retrasar la consulta médica. Número 7. Sudoración fría. La diaforesis o sudoración fría y profunda está vinculada a periodos de disminución de la presión arterial o hipotensión y en muchos casos están relacionados a fallas cardíacas importantes. Número 8. Náuseas o vómitos repentinos. Las náuseas y vómitos no necesariamente son provocados por un problema digestivo o intestinal. También pueden acompañar procesos con migrañas, trastornos cerebrales o incluso ser síntoma asociado a una hipotensión por un problema cardiovascular o asociada a un dolor intenso de origen cardíaco. La aparición de vómito en forma repentina, no acompañada de ningún otro síntoma digestivo, debe ser motivo de consulta. ¿Cómo saber si tu dolor de pecho es peligroso? Incluso para los médicos, diferenciar un dolor torácico de origen coronario o isquémico de un problema de gran envergadura a nivel torácico a veces es una tarea muy difícil. Sin embargo, hay algunos síntomas que nos pueden indicar que se trata de un problema mayor de salud y que debe ser consultado de inmediato. Entre estos síntomas están las palpitaciones o taquicardia, dificultad para respirar que aparece en forma súbita, la sudoración fría y excesiva, así como la pérdida de conciencia. Si cualquiera de estos síntomas se acompaña de dolor torácico, es preciso llamar a una ambulancia o acudir a un centro de asistencia. También hay que tomar en cuenta que si tienes algún factor de riesgo cardiovascular, así sean síntomas leves, debe ser considerado importante. Estos factores de riesgo son diabetes, hábito prolongado de cigarrillo, algún antecedente familiar o personal, de haber tenido infartos cardíacos, obesidad y sedentarismo, entre otros. 4 razones por las que la gente no marca a urgencias o pide ayuda. Número 1. Personas muy jóvenes. Por lo general, la gente muy joven tiende a pensar de que los problemas cardíacos y pulmonares severos no le ocurren, por lo que dejan de llamar o acudir a alguna emergencia. Número 2. Deportistas o personas en buena forma física, que por lo general postergan consultas y aún más las relacionadas con sospechas de problemas de salud cardiovascular. Hay algunas causas de dolor torácico importantes que no tienen que ver con la condición física cardiovascular. Número 3. Personas que tienen a cargo a otros familiares. Hay personas que evitan consultar debido a que se mantienen muy ocupadas o tienen niños o personas ancianas a su cargo y que postergan la consulta médica, incluso con algunos síntomas importantes. Número 4.
quienes evitan molestar a su entorno y no manifiestan ninguna molestia para no preocupar a sus familiares o personas cercanas. 3 señales de que no es un ataque cardíaco. Entre todas las consultas por dolor torácico en urgencias, menos del 10% son debidas a problemas isquémicos o infartos cardíacos. Sin embargo, sigue siendo importante consultar, sobre todo si se acompaña de algunos otros síntomas, y que sea tu médico quien determine la gravedad o no del caso. Hay algunos síntomas que nos pueden indicar o sugerir que se trata de un problema menos grave. En primer lugar, si el dolor es algo transitorio, dura menos de 1 minuto y no reaparece o no se presenta conjuntamente con otros síntomas. En segundo lugar, si está circunscrito a una pequeña área del tórax, pudiera tratarse de algo muscular, o si la molestia del pecho empeora con algunos cambios de movimiento, o al tocar o presionar suavemente un área específica del tórax. Podría ser por lesiones provocadas por algún traumatismo previo o por un tirón muscular, inflamación del cartílago en las costillas o incluso fibromialgia o herpes zóster. Por último, si tienes un dolor punzante pero que empeora cuando te mueves o cuando tomas aire en forma profunda, es probable que no se trate de un problema cardíaco, sino más bien de algo relacionado con los pulmones, como una infección respiratoria, un derrame pleural o asma. A pesar de que las causas pulmonares no sean un ataque cardíaco, siempre es importante consultar rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor por la acidez y el ataque cardíaco? La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una causa común de dolor torácico. Por lo general, este síntoma ocurre principalmente luego de ingerir ciertas comidas o cuando las personas se acuestan luego de haber comido de forma abundante. Si esta sensación de dolor mejora cuando te sientas o luego de ingerir abundante agua, es posible que se trate de esofagitis por reflujo. Prueba con un antiácido de venta libre y verifica si mejoran rápidamente o si no hay ninguna valoración. En algunos casos es difícil diferenciar entre un problema de reflujo gastroesofágico y esofagitis, de un dolor de origen cardíaco. Si se sospecha que tienes un problema de este tipo y no logras diferenciar los síntomas digestivos con los cardíacos, es importante que acudas al médico y te hagan los exámenes que permitan diferenciar de estos dos problemas que son muy comunes. Cuida tu dieta, tus horarios de alimentación y evita las comidas copiosas, sobre todo antes de acostarte. Y eso por sí solo pueden ser medidas efectivas para disminuir el reflujo. ¿Cuándo marcar a la ambulancia? Los síntomas de infartos cardíacos pueden ser diferentes entre cada individuo. De hecho, algunas personas pueden no manifestar síntomas y hacen los denominados infartos silentes, que se descubren posteriormente. Cuando ocurre un dolor opresivo de forma repentina que se irradia a la garganta, al cuello o al brazo izquierdo, que dura más de 5 minutos, a pesar de no estar ubicado en el centro del pecho, debe ser un motivo de consulta inmediata. Llamar una ambulancia y debe descartarse patología coronaria a la brevedad posible. Otras 9 causas de dolor de pecho. Número 1. Miocarditis. La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco que no tiene nada que ver con los infartos o la isquemia, que es una falta de oxigenación del tejido. La principal causa de miocarditis es un virus, aunque algunas enfermedades inmunológicas o inflamatorias pueden provocarla también. Sus síntomas son pasajeros y suelen recuperarse por completo, aunque algunos casos de miocarditis pueden dejar secuelas y consecuencias importantes que requieren tratamiento para siempre. Los síntomas de miocarditis pueden fácilmente confundirse con otros problemas cardíacos, ya que cursan con dolor torácico, que puede ser opresivo o punzante, dificultad para respirar, taquicardia o palpitaciones y edema en miembros inferiores. En la mayoría de los casos el dolor torácico es leve a moderado y no es tan intenso como en el caso del infarto. Número 2. Pericarditis.
La pericarditis es la inflamación del pericardio, que es una membrana fina que recubre todo el corazón. Puede ser solamente inflamación o incluso tener un líquido inflamatorio o derrame pericárdico. En estos casos, el dolor suele ser punzante, de leve a moderada intensidad o incluso presentarse con mínimos síntomas. Pero los síntomas característicos son la fatiga, dificultad para respirar, alteraciones del ritmo cardíaco y palpitaciones. Las pericarditis son de origen infeccioso, sobre todo viral, pero también puede estar asociada a enfermedad autoinmune e incluso cáncer. En muchas ocasiones es muy difícil determinar el origen de la inflamación, pero por suerte suele recuperarse la mayoría de las veces sin secuelas. Los síntomas suelen durar no más de 2 semanas y remiten sin tratamiento específico, salvo algunos casos más complicados. Número 3. Aneurisma aórtico. Otro motivo de dolor torácico y que reviste importancia y consulta de emergencia es la presencia de los aneurismas aórticos y las disensiones de los aneurismas aórticos. Los aneurismas son dilataciones patológicas que ocurren en los vasos sanguíneos, pero cuando ocurren en la aorta pueden provocar dolor torácico difícil de diferenciar de un infarto o de algún otro problema cardiovascular. Se asocia con frecuencia a sudoración profusa y fría, náuseas o vómitos y palpitaciones. El aneurisma disecante de la aorta es una complicación que puede poner en riesgo la vida en cuestión de horas y se caracteriza por un dolor muy intenso que obliga a consultar a un centro de emergencia. Este tipo de aneurisma se diagnostica por lo general por estudios de imágenes como radiología o tomografía y en muchos casos se requiere cirugía de urgencia. Número 4. Embolia pulmonar. El tromboembolismo pulmonar o embolismo pulmonar ocurre cuando un coágulo de sangre, que por lo general proviene de las venas de miembros inferiores, obstruye parcial o completamente el flujo de sangre a nivel pulmonar. Por lo general, esto es consecuencia de una trombosis venosa profunda previa. Los síntomas principales son dificultad para respirar con falta de oxigenación, taquicardia y dolor torácico. Si existen estas 3 condiciones y hay algún factor predisponente a trombosis venosa profunda o varices en miembros inferiores, consulta rápidamente a tu médico, ya que esta es una patología muy grave que puede comprometer tu vida. Número 5. Colapso pulmonar. El colapso pulmonar, médicamente conocido como un neumotórax, ocurre cuando el pulmón no tiene la capacidad para expandirse debido a una alteración de la presión negativa en la caja torácica. Esto puede ocurrir por alguna herida penetrante que comunica la caja torácica con el exterior, o bien por una ruptura espontánea de alguna cavidad, o que esté dentro del pulmón, que son comunes en pacientes que tienen tuberculosis o pacientes fumadores crónicos con enfisema pulmonar. La característica principal es la dificultad respiratoria que aparece en forma súbita y el dolor por lo general se ubica en un costado del tórax. Número 6. Neumonía. Las infecciones respiratorias o neumonía es la inflamación del tejido pulmonar que puede estar o no acompañado de derrame pleural, purulento o epiema. El dolor torácico es una de las formas de presentación y en ocasiones es difícil diferenciarlo de dolor de origen cardíaco. El dolor en forma característica ocurre en un costado del tórax, aumenta con la respiración. En el caso de neumonías, además el dolor torácico también se presenta con tos y expectoración, fiebre y usualmente varios días con malestar general y debilidad, lo que ayuda a establecer el diagnóstico diferencial de origen cardíaco. Número 7. Reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es la causa más frecuente del dolor torácico y que simulan infartos. En muchas ocasiones ocurre en la noche luego de alguna comida copiosa. La esofagitis provoca dolor en el centro del pecho y puede estar acompañado de ardor en el estómago, acidez y algunos otros síntomas digestivos como sensación de llenura.
En estos casos, usar bloqueadores de ácidos permite establecer de una forma rápida una diferencia con otros problemas torácicos. Pero la mayoría de los casos requiere una evaluación médica precisa o la realización de una endoscopia para determinar la presencia del reflujo. Número 8. Costocondritis. El origen osteomuscular del dolor torácico también es muy frecuente y en algunos casos puede diferenciarse poco del dolor cardíaco, pero la característica fundamental es que aumenta con los movimientos o con las posiciones del tórax y también con la presión digital en el área de la inflamación. El dolor suele estar ubicado en algún sitio específico y mejora con analgésicos comunes. Las costocondritis suelen tardar en mejorar y requieren tratamiento de varios días, incluso semanas, y en algunos casos se requiere reposo. Número 9. Ataque de ansiedad. Por último, una de las causas más comunes de dolor torácico y que más se confunde con infartos del corazón son las crisis de pánico o crisis de ansiedad. En forma típica, se presenta con dificultad para respirar, sensación de muerte inminente, mareos, adormecimiento o parestesias en miembros superiores, sobre todo en manos y dedos, taquicardia y temblores. Los síntomas aparecen de forma repentina y pueden ser recurrentes. No siempre existe una causa específica que provoca la crisis, ansiedad, pero siempre debe ser evaluado por algún especialista y tratado adecuadamente, ya que estas crisis rara vez mejoran solas. Lo que suele ocurrir es que empeoren con el tiempo. Es un motivo frecuente de consulta de dolor torácico que simula un infarto en horas de la noche y en la madrugada. Como puedes ver, el dolor torácico agudo puede ser debido a múltiples causas, algunas de ellas muy importantes y que deben ser tratadas de urgencia. No se trata solo de infartos cardíacos, sino que otros problemas cardiovasculares y pulmonares de mucha gravedad que se manifiestan con dolor, y es difícil en principio diferenciarlos. Es preciso acudir a algún centro de emergencias para ser sometido a exámenes complementarios, determinar la causa rápidamente y recibir tratamiento oportuno. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. Las señales de alerta. Si te pasa esto, tu dolor de pecho es peligroso y nadie te lo dice. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.